El hombre más poderoso del mundo antiguo, dueño de un imperio que abarcaba continentes, prefería dormir en una tienda de campaña, rodeado por el frío de las fronteras. Mientras sus legiones dormían bajo el estruendo de la incertidumbre, él buscaba una batalla mucho más difícil de ganar. No luchaba contra ejércitos bárbaros en ese momento, sino contra el caos que habitaba en su propia mente. La paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de mantenerse sereno frente a ellos. Ese es el núcleo del estoicismo, la disciplina de la percepción. A lo largo de los siglos, esta sabiduría ha guiado a aquellos que, como él, tuvieron que gobernar sus vidas bajo el peso de una responsabilidad inmensa. Pero, ¿qué significa realmente controlar cómo interpretamos los eventos? Imagina que el mundo exterior es el peso y tu mente es la balanza. Si permites que los eventos externos definan tu estado interno, serás siempre un esclavo de las circunstancias. En el siglo XXI, este principio es más relevante que nunca en nuestras vidas cotidianas. El filósofo emperador solía decir: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esa es la cita que ha atravesado los siglos, recordándonos el poder de nuestra propia voluntad. Mirar las estrellas le recordaba lo pequeño que era todo problema frente a la inmensidad del tiempo. No podemos controlar lo que pasó ayer ni lo que ocurrirá mañana, solo el ahora. Y es en ese ahora donde debemos plantar la semilla de nuestra paz mental. La vida fluye, incesante y a veces violenta, pero nuestra mente puede ser el lecho rocoso que, a pesar de la corriente, permanece inmutable. Durante las guerras, en medio de la peste y las traiciones, él regresaba a este estado mental. Entendió que el trono no era su identidad y que el poder era apenas un préstamo momentáneo de la historia. Al desprenderse de la necesidad de aprobación externa, encontró algo mucho más valioso. Hoy te invito a recorrer este camino de resiliencia con él. Prepárate para descubrir cómo transformar el caos en tu mayor fortaleza. El hombre más poderoso del mundo antiguo no buscaba gloria en su tienda de campaña, sino un refugio para su propia mente. Cada noche apartaba las preocupaciones del imperio para dialogar consigo mismo en un ejercicio de honestidad brutal. Entendía que aunque el caos reinara afuera, el imperio interno debía permanecer inquebrantable. Es aquí donde nace el principio estoico fundamental, la disciplina de la percepción. Las cosas no nos afectan por lo que son, sino por cómo elegimos interpretarlas. Podemos estar en medio de la tormenta más absoluta y aún así encontrar silencio. Un evento externo es solo un dato. Nuestra mente es la que le otorga un juicio de valor. Si quitas el juicio, la herida desaparece. Y si la herida desaparece, tu paz se restaura. La vida es breve y el tiempo es el recurso más escaso que poseemos. No debemos desperdiciar nuestra existencia en ansiedades por lo que no podemos controlar. Lo que está bajo tu control es tu voluntad, tu intención y tu carácter. El resto, la opinión de los demás, el clima o los eventos del destino son solo teatro. Como él mismo escribió, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Darse cuenta de esto es la clave para la verdadera libertad. No te dejes arrastrar por la opinión colectiva ni por el miedo al futuro. La serenidad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una estructura interna sólida. Sé como el promontorio contra el que chocan las olas, él permanece inmóvil. Cuando la mente se aquieta, el reflejo de la realidad vuelve a ser claro. El caos es inevitable. Tu reacción ante él es una elección personal. Pero antes de profundizar, debemos preguntarnos qué es lo que hoy realmente te perturba. El hombre más poderoso del mundo no escribía para otros, escribía para rescatarse a sí mismo en medio de la oscuridad. Sus notas no eran para el Senado ni para la historia, eran un recordatorio constante de que la paz reside en la mente. La guerra exterior es incierta, ruidosa y caótica, pero la guerra real ocurre bajo nuestra propia piel. Es la disciplina de la percepción. El evento no nos hiere, lo que nos hiere es el juicio que emitimos sobre él. El mundo es cambio. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Cuando te enfrentes a una tormenta externa, recuerda que el mar no puede mover tu núcleo si tú decides ser la roca. Es como el promontorio contra el cual las olas rompen incesantemente. Él permanece firme mientras el mar se calma a su alrededor.
Muchos se dejan arrastrar por la corriente de los eventos. El filósofo, en cambio, elige nadar en la dirección de la virtud. La naturaleza no busca nuestro daño. Todo lo que sucede es parte de un tejido más grande, a menudo incomprensible. El equilibrio no es ausencia de carga, sino la capacidad de distribuir el peso de la realidad con cordura. Mírate al espejo, no al hombre que el mundo exige ver, sino al ser que habita detrás de las máscaras. El tiempo se escurre entre los dedos como la arena. No pierdas más horas debatiendo que es un hombre bueno, sé uno. Cada paso que das, cada decisión que tomas, es un ladrillo en la fortaleza de tu carácter. La adversidad es el fuego en el que se forja el acero del carácter. Sin él, solo seríamos hierro blando. Mira hacia arriba. La inmensidad del cosmos nos recuerda lo pequeños que somos y al mismo tiempo lo infinito que es nuestro potencial mental. Poseer mucho no nos hace grandes. La grandeza reside en necesitar poco y ser dueño de nuestras voluntades. La resiliencia es eso, la capacidad de doblarse ante el viento de la fortuna sin romperse jamás. La vida es lógica y la lógica es parte de la naturaleza. Busca el orden en todo lo que te parezca confuso. Tu mente tiene alas, no la mantengas encerrada en la prisión de las expectativas ajenas. El camino es difícil, sí, pero la meta no es el destino, sino la rectitud del paso que das en este mismo instante. El peso del mando no solo se medía en legiones, sino en las noches de insomnio frente a una frontera que parecía no tener fin. Lejos de los lujos del palacio, el hombre más poderoso del mundo buscaba consuelo en el papel, escribiendo verdades para su propia alma. Mientras el frío calaba hasta los huesos de los soldados, él comprendió que el verdadero enemigo no estaba fuera, sino en la percepción de los hechos. La disciplina de la percepción, ese era su escudo contra el caos. No podemos cambiar lo que ocurre, pero sí cómo lo interpretamos. Una frase, una idea, una pequeña chispa de claridad en medio de una tormenta de responsabilidades imperiales. Entendió que el sufrimiento de sus hombres era externo, pero su propia reacción ante ello podía ser elegida con serenidad. Cada día un nuevo comienzo, el agua clara de la razón para limpiar los pensamientos nublados por el miedo. La mente es una fortaleza inexpugnable, siempre que sepas proteger sus puertas de las opiniones ajenas y los eventos adversos. Muchos se preguntaban cómo podía mantener tal calma ante las noticias de guerras y enfermedades que acechaban al imperio. La respuesta era simple, pero difícil de vivir. No era el evento lo que lo perturbaba, sino el juicio que él emitía sobre el evento. Si te sientes afligido por algo externo, no es eso lo que te molesta, sino tu propio juicio sobre ello. Y tienes el poder de borrar ese juicio en este preciso instante. Un recordatorio de que la realidad es solo materia. La angustia, en cambio, es una creación de nuestra propia mente. Ante la inmensidad del tiempo y el espacio, nuestras preocupaciones parecen menos monumentales de lo que creíamos. Es la llama de la razón que debemos mantener encendida en los momentos más oscuros de nuestra existencia. Al elegir no reaccionar con ira, elegimos la libertad. La libertad de ser dueños de nuestras propias respuestas. Mirar al cielo nos recuerda nuestra finitud, pero también nuestra capacidad de comprender el orden natural de las cosas. La quietud no es pasividad, es la forma más activa de fortaleza interior que un ser humano puede desarrollar. Cada pensamiento que decidimos cultivar es como una semilla que plantamos en el jardín de nuestra conciencia. Y así, entre la guerra y la peste, nació un legado que nos enseña a vivir no como víctimas de las circunstancias, sino como sus dueños. La pregunta hoy es, ¿qué parte de tu percepción estás dejando hoy al control de los demás? En el silencio de la noche, bajo el peso de una corona invisible, nuestro protagonista escribía para recordarse lo esencial. No escribía para el mundo, escribía para sí mismo, para no perderse en el torbellino de sus propias responsabilidades. La disciplina de la percepción, nos enseñaba, no trata sobre negar la realidad, sino sobre cómo interpretamos lo que nos sucede. Ante las crisis externas, la mayoría de los hombres se dejan llevar por el miedo o la ira incontrolable. El estoico, en cambio, hace una pausa necesaria para filtrar ese evento a través de la razón. La mente es como un cuerpo
cuerpo de agua, si la agitamos no podremos ver el fondo de la verdad. Es en la pausa, en ese pequeño espacio entre el evento y nuestra reacción, donde reside nuestra verdadera libertad. Muchos eventos están fuera de nuestro control, pero nuestra interpretación es un territorio soberano. Esto es aplicable hoy. Un vuelo cancelado, un tráfico pesado, una noticia difícil. El mundo seguirá siendo caótico, pero tú no tienes por qué llevar ese caos a tu interior. Es el arte de cerrar la puerta a las opiniones ajenas y al ruido innecesario. Como él mismo escribió, no tienes que tener una opinión sobre esto y aquello, puedes liberar tu mente. Parece simple en teoría, pero requiere una vigilancia constante sobre nuestros propios pensamientos. No se trata de reprimir emociones, sino de entender su origen y no permitir que dominen nuestro juicio. El deber es nuestra brújula, la percepción es nuestra herramienta de navegación. Sé como el promontorio contra el cual las olas rompen constantemente, permanece firme y domestica la furia del mar. Al final del día, esto es lo que queda. La paz de haber actuado con integridad independientemente del resultado. La realidad es tal cual la percibes. ¿Qué estás viendo en este momento que te causa angustia innecesaria? Recuerda que tus problemas son apenas un parpadeo en la inmensidad del tiempo y el espacio. Mañana, cuando el mundo reclame tu energía, serás capaz de filtrar la realidad o dejarás que ella te defina. A veces, el mundo se vuelve un torbellino de ruido y expectativas que no nos pertenecen. Es entonces cuando la mente, lejos de buscar refugio externo, debe mirar hacia adentro. El diario personal no es una crónica de eventos, es una bitácora de la propia conciencia. Escribir es destilar el caos del día en la claridad de una verdad simple. Cuando el miedo o la ira tocan a tu puerta, recuerda, eso es solo una opinión. La lluvia no es un evento malo, es simplemente agua cayendo del cielo. Tú decides si eso te molesta o si simplemente lo dejas pasar como el viento. Es la disciplina de la percepción, el filtro por el cual vemos nuestra realidad. No importa el rango que ocupes, la mente es tu único reino verdadero. En sus propias palabras, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás la paz, no importa lo que pase allá afuera. Mientras el mundo se apresura, tú te detienes en el centro de tu propia calma. Toma cada mañana como un lienzo en blanco para practicar tu equilibrio interior. La naturaleza sigue su curso sin importar tus preocupaciones humanas. Observa el crecimiento constante, lento pero inquebrantable. Así es como se construye una vida virtuosa, día a día, sin prisa pero sin pausa. No busques validación en lo externo, busca el valor en tus acciones. El camino puede parecer largo, pero cada paso es una lección de voluntad. Tu razón es esa llama. Si la proteges, ninguna oscuridad podrá apagarla. Antes de enfrentar al mundo, has enfrentado hoy, al menos una vez, a tu propia sombra. En el silencio de la noche, el hombre más poderoso del mundo no buscaba riquezas ni conquistas, buscaba claridad en sus propios pensamientos. Cada trazo sobre la acera era un ejercicio de autodisciplina. Recordarse a sí mismo que las opiniones externas no son más que ruido. Afuera, el frío de la frontera germánica recordaba la fragilidad de la vida. Pero, ¿qué es la vida sino una interpretación del presente? Traigamos este principio al presente. Cuando el estrés del mundo moderno intenta quebrarte, detente un instante. Tu percepción es tu arma más poderosa. El evento no es el que te hiere, es tu juicio sobre él el que causa el dolor. El filósofo decía, retira el juicio y te sentirás libre. Retira el me han hecho daño y el daño mismo desaparecerá. Las tormentas externas son inevitables. El clima, la economía, la opinión de otros. Nada de eso está bajo tu control absoluto. Pero tu brújula interior, esa capacidad de decidir cómo reaccionar, es el único territorio que te pertenece por derecho propio. Enseñaban que buscar la paz es un trabajo activo, una práctica diaria que requiere voluntad. No se trata de ignorar la realidad, sino de verla tal cual es, despojada de las etiquetas emocionales que le ponemos. ¿Cuántas veces has permitido que un correo electrónico, un comentario o
un imprevisto arruinen tu equilibrio interno. La próxima vez, recuerda, no es el evento, es cómo lo interpretas. El estoicismo no es una coraza para no sentir, es un filtro para procesar. El carácter se cultiva en los pequeños momentos, no en las grandes crisis. Como emperador que encontraba paz entre la guerra, tú puedes hallar orden entre el caos. Sus palabras han sobrevivido 2 milenios porque la naturaleza humana no ha cambiado. Mira hacia arriba, somos una parte pequeña de algo inmenso y aún así somos dueños de nuestra voluntad. Como esa llama, mantente firme. La claridad es tu guía cuando el mundo intenta oscurecer tu juicio. La vida es un camino que tú eliges recorrer con serenidad, sin importar las piedras que encuentres en el suelo. Pregúntate hoy qué parte de este momento estás juzgando innecesariamente, impidiéndote ver la paz que ya reside en ti. El hombre más poderoso de la tierra, lejos de la gloria de Roma, encontraba su refugio en la quietud de la noche. Cada paso en su diario no era para el mundo, sino un recordatorio personal sobre cómo mantenerse íntegro. Entendía que las opiniones ajenas y los eventos externos son como nubes. Aparecen, nublan la vista y luego se disipan. Hoy tú y yo enfrentamos nuestras propias guerras, quizás no en el frente de batalla, sino en el caos del estrés diario. El control sobre cómo interpretamos los hechos es nuestra posesión más valiosa. Nadie puede arrebatárnoslo. La disciplina de la percepción nos enseña que nada es inherentemente bueno o malo, sino que es nuestro juicio el que lo etiqueta. Es en el silencio donde la razón se encuentra con la realidad. No necesitamos retirarnos a una montaña para hallar la paz. Nuestro retiro más sagrado está en nuestra propia mente. Él aprendió que, independientemente de lo que suceda afuera, el interior puede permanecer inalterado. El tiempo es finito. ¿Por qué malgastarlo sufriendo por cosas que no podemos cambiar? Observar la naturaleza nos ayuda a entender nuestra propia transitoriedad. La vida es un campo de entrenamiento constante para el espíritu. Incluso en la estrategia de la guerra, él buscaba la justicia y no la simple conquista. La virtud debe fluir de nosotros con la misma naturalidad que el agua. Aceptar lo que no podemos cambiar es el primer paso hacia la libertad verdadera. La fuerza bruta es común. La fuerza de carácter es, en cambio, la más rara de las virtudes. Sus palabras resuenan siglos después porque hablan de algo que no cambia, la naturaleza humana. Eleva tu mirada, mira los problemas desde la altura de la razón y verás qué pequeños parecen. La paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una mente que sabe cómo enfrentarlos. Y tú, en medio de tu propia tormenta, ¿qué es lo primero que elegirás ver mañana? A veces, el caos externo es solo un reflejo de nuestra propia agitación interna, esperando ser calmado. La sabiduría no reside en evitar el dolor, sino en aprender a leerlo como una lección necesaria. Incluso en el campo de batalla, el verdadero guerrero conquista primero su propia mente. Escribir no es solo dejar registro, es un ejercicio de autoexamen constante ante la adversidad. La justicia y la razón son las columnas sobre las que se sostiene la convivencia humana. Eleva tu perspectiva. Desde arriba, las preocupaciones humanas parecen apenas un murmullo insignificante. Todo lo que amamos es efímero. Reconocer la impermanencia es el primer paso hacia la libertad. El camino hacia la virtud es estrecho y a veces solitario, pero es el único que vale la pena recorrer. La paciencia es la semilla del carácter cultivada en el silencio de los años. Mírate al espejo no para vanagloriarte, sino para reconocer al humano falible que habita en ti. La riqueza no está en lo que posees, sino en la calidad de tus vínculos y tu paz interior. La noche es el momento donde las verdades más crudas se encuentran con nuestra honestidad más profunda. No te aferres a los días, vive cada segundo con la intensidad de quien sabe que es su último regalo. Mantén tu centro, incluso cuando el mundo a tu alrededor parezca desmoronarse. La empatía es el puente que nos permite entender la lucha ajena como una extensión de la nuestra. Construir algo eterno requiere visión, sacrificio y, sobre todo, una disciplina inquebrantable. Deja que tu propósito sea como una llama, clara, constante y alimentada por la razón pura. Tu destino no está escrito en las estrellas, sino en las decisiones que tomas cada día bajo presión.
El silencio es el lenguaje de la verdad. Aprende a escuchar lo que tu mente intenta decirte. Y al final, cuando el día termine, pregúntate, ¿he actuado con integridad o he dejado que el miedo dicte mi camino? A menudo, el poder nos hace esclavos de las expectativas de otros. Sin embargo, en el silencio de su diario, nuestro protagonista encontraba su única verdadera libertad. Recordar esto es esencial. Nuestra percepción es la lente a través de la cual construimos nuestro mundo. Si cambiamos la lente, cambia la realidad. Cada mañana, al despertar, los estoicos se preparan para lo que pueda traer el día, no como un presagio negativo, sino como un ejercicio de aceptación. La disciplina de la percepción nos invita a separar el hecho del juicio. ¿Es esto malo o es solo un evento neutral al que yo le otorgo una etiqueta? Incluso en el centro de un torbellino puedes encontrar un punto de quietud. Ese punto es tu mente, tu posesión más sagrada. La resiliencia no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de permanecer íntegro mientras las enfrentas. El diálogo es otra herramienta. Al hablar con otros, pulimos nuestra propia comprensión de la virtud. Escribir para él no era una forma de buscar fama, sino un examen de conciencia diario, una herramienta de purificación mental. Observar la escala del mundo nos ayuda a entender nuestra pequeñez, y en esa pequeñez encontramos alivio. Nuestros problemas no son el eje de la creación. La naturaleza sigue su curso. La lluvia no es buena ni mala, simplemente cae. Nuestras etiquetas son las que añaden el sufrimiento. Cuida tu luz interior. Es lo único que el mundo exterior no puede quitarte si tú no lo permites. La meditación no es huir del mundo, sino fortalecerse para volver a él con mayor sabiduría. El trabajo honesto es, en sí mismo, una forma de oración. Hacer bien lo que nos corresponde es el deber supremo. Mírate a ti mismo con honestidad. ¿Eres quien deseas ser o eres un esclavo de tus impulsos? Mañana será otro día y otro desafío. Pero hoy he cumplido con mi deber. Esa es la victoria más grande. Hoy he dado lo mejor de mí. He enfrentado los desafíos con serenidad y he actuado con propósito. Cada pequeño esfuerzo, cada decisión consciente es como plantar una semilla en el jardín de nuestra alma. Con el tiempo, estas semillas florecen, construyendo un carácter fuerte, resistente y virtuoso. La verdadera recompensa no está en el aplauso externo, sino en la quietud de una conciencia clara. Esa satisfacción silenciosa de saber que se ha vivido el día de acuerdo con la razón y la virtud. Pero nuestra virtud no solo nos beneficia a nosotros, se extiende como ondas en un estanque. Tenemos un deber con la comunidad, con aquellos que nos rodean y con el tejido mismo de la sociedad. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada trabajo honesto contribuye a la mejora del mundo. Somos parte de un todo mayor, engranajes en la vasta maquinaria del universo. Nuestra armonía con el cosmos se manifiesta a través de nuestra armonía con nuestros semejantes. El tiempo, ese río incesante, fluye sin detenerse. Nuestra vida, en el gran esquema de las cosas, es un breve destello. Por eso, cada momento presente es un tesoro inestimable, una oportunidad para vivir plenamente. No nos aferremos a lo que es transitorio, a las ganancias o pérdidas externas. Solo en lo que depende de nosotros, en nuestras intenciones y nuestras acciones, reside nuestro verdadero poder. Aceptar lo que no podemos cambiar es el primer paso hacia la libertad. Como un navegante que se rinde a los vientos inevitables, pero dirige su vela con sabiduría. Comprendemos que hay un orden natural, una lógica inmutable en el universo. La ecuanimidad es la joya de la mente que ha aceptado su lugar en este vasto diseño. La paz interior no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una mente que elige la serenidad ante ellos. En medio de la oscuridad de la incertidumbre, la razón es nuestra antorcha. La virtud es el único bien verdadero, la guía infalible que ilumina nuestro camino. Justicia, sabiduría, coraje y templanza, los pilares sobre los que construimos una vida con propósito. Vivir de acuerdo con la naturaleza no es apartarse del mundo, sino comprender y aceptar su flujo. La verdadera libertad no es la ausencia de cadenas externas, sino la soberanía sobre nuestro propio espíritu. Dentro de cada uno de nosotros reside una fortaleza inexpugnable, nuestra mente. Si elegimos resguardarnos en ella, ninguna fuerza externa podrá perturbar nuestra paz. La resiliencia de la mente
mente es como el junco que se dobla con el viento, pero nunca se quiebra. No necesitamos de nada externo para ser completos. Nuestra felicidad reside en nuestra propia virtud. El espíritu humano, cuando se alinea con la razón, es verdaderamente inconquistable. Con cada amanecer se nos concede el regalo de la existencia. La belleza no está solo en lo grandioso, sino en la delicadeza de una flor, la calidez de un sol. Pon tus problemas en perspectiva, comparándolos con la inmensidad del universo. Piensa en el cosmos, en las estrellas, en la eternidad del tiempo. Nuestra pequeña vida, aunque efímera, es una parte vital de este gran tapiz. El camino de la sabiduría es un viaje, no un destino final. Cada día, una nueva oportunidad para aprender, para mejorar, para crecer en virtud. Somos los arquitectos de nuestra propia alma, cincelando constantemente nuestra mejor versión. El sabio no es el que sabe todo, sino el que nunca deja de buscar, de cuestionar, de aplicar. Una vida bien vivida es aquella que se ha dedicado a la virtud, a la razón y al servicio. Así, estas lecciones de la antigüedad convergen en un único y poderoso mensaje. La paz no se encuentra fuera, sino en la quietud de una mente bien ordenada y entrenada. Cada práctica estoica es un paso hacia la transformación de un ser reactivo a un espíritu inquebrantable. ¿Estás dispuesto a aceptar el desafío, a mirar dentro de ti y forjar tu propio destino? La luz ya está en ti, solo debes elegir encenderla. El viaje ha comenzado.